Dice así su palabra. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Amén. Vamos a orar y pedir al Señor la iluminación de su Espíritu Santo. Padre, gracias una vez más por tu palabra, la palabra de tu paciencia, la palabra de tu amor para nosotros en este día. Permítenos, Señor, escucharla y recibirla como tus hijos, como siervos obedientes, como mayordomos, Señor, llamados a servirte, llamados a dar fruto y a glorificar tu nombre todos los días de nuestra vida. Permítenos disfrutar de tu palabra, Señor. No solo escucharla, pero que sea como la describe el salmista, como esa dulzura en el corazón, más dulce que la miel. Que nuestro corazón, Señor, pueda hallar gozo y deleite en ti. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, querido. ¿Le suena el nombre Camila Gómez? Una chilota, mamá de Tomás Ross, que recorrió cerca de 1.200 kilómetros desde Chiloé hasta Santiago a pie, ¿recuerdan? 2024, para visualizar la enfermedad de su hijo y también recibir aporte. Fue muy conocido, salió en todas las noticias, todos cubrieron esa caminata, ¿no? Iniciada el 28 de abril de 2024 y llegó a finales de mayo a Santiago. Se demoró 21 días en recorrer a pie 1.200 kilómetros sin parar. El amor cruza grandes distancias, ¿cierto? Por su hijo ella hizo esto. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, los apóstoles recorren 1.400 kilómetros. En nada más 15 versículos, Lucas resume 1.400 kilómetros recorridos a pie
por Pablo y su equipo misionero. De hecho, en sus boletines yo les puse un mapa y quiero que lo estén mirando porque les voy a ir diciendo varias cosas de ese mapa que está ahí, que es el mapa del segundo viaje misionero que comienza ahí en Antioquía y luego se despliega por toda esa provincia, primero de Galacia, luego Asia, y llegan hasta Troas, que está al otro extremo, ¿no? Viendo ahí el mapa desde Antioquía a Troas. Ellos recorrieron todo eso en estos versículos que acabamos de leer, ¿ya? Y obviamente ellos iban a visitar las iglesias, hacían estancias pastorales, no era un recorrido directo, sino que ellos se quedaban en la iglesia a animar a los hermanos, resolver conflictos, predicar, etcétera, días de descanso también. Y se cree que aproximadamente estuvieron de 3 a 6 meses en este segundo viaje misionero, recorriendo estos 1.400 kilómetros. Porque querían visitar a los hermanos. Y esto es lo que también hace el amor cruza grandes distancias. Pablo ya había plantado varias de las iglesias que estaban ahí y le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos para ver cómo están. Entonces ellos emprenden luego este rumbo de este segundo viaje misionero. Pero, siempre hay un pero, tienen una pelea súper fuerte, un conflicto súper grande. Tanto así que terminan separándose. Entonces, una de las cosas principales de estos versículos que hemos leído tiene que ver con el conflicto entre cristianos. De hecho, eso es lo que va a ser el título de nuestro sermón, conflicto entre cristianos. Versículos 36 al 41 se nos explica el conflicto. Luego los primeros versículos del capítulo 16 nos hablan en el fondo de los resultados de ese conflicto y el viaje, ¿no? Cómo ellos se dividen. Ahí Pablo con Bernabé. Bien. Y yo tengo otra historia bien buena de un amor que cruza grandes distancias, pero esa historia te la voy a contar al final, ¿ok? ¿Ya? Es una historia mejor incluso que la de Camila Gómez, pero ahí te la voy a contar al final, así que atento con esa historia. Entonces parte lo que acabamos de leer, nos dice después de algunos días. ¿De unos días de qué? Antes había sido el concilio de Jerusalén, ¿no es cierto? Y el concilio de Jerusalén se había resuelto que la gracia era suficiente. Recuerden ustedes que el problema que había ahí era que la circuncisión estaba siendo solicitada como un requisito fundamental de la salvación. Y se reúnen los presbíteros, porque era una iglesia presbiteriana, y se reúne el presbiterio, el concilio, los presbíteros, los ancianos, con los apóstoles, discuten este asunto y deliberan finalmente que la gracia era suficiente. Luego Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía desde Jerusalén. Si miran el mapa ahí de nuevo, Jerusalén está ahí, la que está más abajo, y vuelven de Jerusalén hacia Antioquía, Pablo, Bernabé, y llevan consigo a Judas y a Silas, que habían sido también encomendados por el concilio para que fueran a ministrar ahí a Antioquía. Y posiblemente también fue Juan Marcos, el ayudante y familiar de Bernabé. Entonces el último versículo 35 del capítulo 15, nos dice que Pablo y Bernabé enseñaban en la iglesia de Antioquía. Estaban enseñando y después de algunos días Pablo le dice a Bernabé, su compañero de misiones, a aquellos que el Señor había apartado desde Hechos capítulo 13, Pablo le dice a Bernabé, visitemos a los hermanos. Visitemos a los hermanos para ver cómo están. En mi casa no somos buenos para tener plantas. Y hay una razón bien fuerte para eso, porque la que tuvimos se nos murió. Porque una planta requiere que le echen agua, me hubieran avisado antes, ¿cierto? Y que la ponga a la luz y la cuides y qué sé yo.
Y claro, la vida ajetreada en los primeros años de matrimonio con María no nos permitió hacer eso, y la plantita, que era una plantita bien bonita, como verde, tenía pintas rosas, creció un poco, la cuidamos al principio, pero después dejamos de cuidarla y se secó. Así que no somos nosotros muy buenos para tener plantas, no duró mucho. Uno necesita estar mirando constantemente. Hay cosas que requieren constante cuidado, como las plantas o los hijos, por ejemplo. Y de la misma forma, las iglesias recién establecidas necesitan también cuidado constante. Sobre todo los cristianos que son recientemente convertidos, necesitan constante cuidado, discipulado y pastoreo continuo. Los apóstoles se preguntaban, ¿están creciendo nuestras iglesias saludablemente? ¿Ustedes creen que se suscitaron conflictos en las iglesias que habían plantado los apóstoles? ¿Ustedes creen que hubo una diferencia de opinión en la iglesia de Iconio? ¿Hubo un problema en Listra o en Derbe? ¿O que de pronto había alguien que empezaba a enseñar otra cosa? Entonces Pablo dice, vamos a visitar a los hermanos para ver cómo están, cuáles son sus luchas. ¿Hay conflictos que resolver? ¿Cómo les podemos animar en el Evangelio? Y recuerden que esas iglesias tenían su liderazgo, sus ancianos, pero Pablo estaba muy preocupado también de su salud espiritual. Y esto nos enseña un principio también muy relevante para nuestra vida, que es estar cerca de nuestros hermanos. Estar cerca de sus necesidades. Querida iglesia, acércate a tus hermanos en amor. Porque hay ovejitas que están perniquebradas, afligidas, que necesitan ser curadas. Necesitan que se le ponga aceite en las heridas. Hay otras ovejitas que andan perdidas. Hay que ir a buscarlas. Hay otras ovejitas que están cansadas. Hay que llevarlas en los hombros. Y hay otras ovejitas que también son pequeñas y recién paridas, a las cuales hay que tratar y cuidar y estar ahí en ese constante cuidado. Los apóstoles recorrerán más de 1.400 kilómetros para visitar a los hermanos y saber de su estado espiritual. Y hay un pasaje muy bonito que nos habla de este cuidado, de esta preocupación constante, que está en 1 Tesalonicenses. Los invito ahí a que vayan ahí a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 4 al 10. Fíjense lo que dice acá el apóstol a la iglesia de Tesalónica. Le dice 1 Tesalonicenses 3, 4 al 10. Dice, porque también estando con vosotros, les predecíamos que iban a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Fíjense ahí ustedes cómo el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica, que los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo aflicciones, persecución. Entonces el apóstol Pablo les dice, yo estaba muy preocupado por ustedes, de que se apartaran. Estaba muy preocupado por la iglesia. Versículo 6. Perdón, 5. No pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. O sea, Pablo tuvo que enviar a alguien para que viera cómo estaba la iglesia ahí en Tesalónica. Y dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. No sé si puedes darte cuenta de la preocupación y el corazón de Pablo por su iglesia, por sus necesidades, por sus aflicciones. Porque nosotros vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Esa era la preocupación de los apóstoles y también debe ser nuestra preocupación. El amor del Evangelio no es solo algo teórico, algo doctrinal que se aprende. Debe ser algo práctico, vivido,
La preocupación debe ser algo vivo entre nosotros. Y ellos están confirmando iglesias, y las iglesias eran confirmadas en la fe, como ahí volviendo a nuestro texto, dice el versículo 41 del capítulo 15, estaban confirmando las iglesias, y versículo 5 del capítulo 16, que las iglesias eran confirmadas en la fe. Palabras que tienen que ver con afirmar algo, fortalecer algo. Ellos estaban dando fuerza y ánimo a través de la palabra a estos hermanos de estas iglesias. Pero es bonita la intención, ¿no? Tenemos que cuidar a los hermanos, tenemos que saber cómo están. Pero ocurre un conflicto. Yo todavía no encuentro la iglesia donde no hay conflictos. ¿Alguien me podría dar un dato donde está esa iglesia? Todas las iglesias que he estado siempre hay conflictos. Y el conflicto se da entre Pablo y Bernabé, un desacuerdo entre ellos. Porque Bernabé quería llevar a Marcos a la misión. Y Marcos se había apartado del primer viaje misionero, este es el segundo. Marcos había ido de ayudante de los apóstoles. Un poquito, una hoja más atrás, Hechos 13, versículo 13, cuando estaban en Chipre y viajaron de Chipre, de la isla al continente, dice que Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Lucas no nos explica por qué Juan Marcos desertó el viaje. Pero sí nos dice una palabra muy fuerte. Apartó significa apóstató. Es decir, él abandonó y desertó a los apóstoles, que eran la autoridad espiritual en el viaje misionero. Y Juan era un ayudante. Entonces podemos ver ahí implícitamente que había problemas de sumisión en Juan Marcos. Juan Marcos tuvo problemas de sumisión con los apóstoles y desertó la obra y volvió a Jerusalén. Entonces ahora, en el segundo viaje, cuando Pablo dice, volvamos a visitar a los hermanos, démosle constante cuidado, los amamos, tenemos que saber cómo están, etcétera, etcétera, Bernabé dice, buena idea, llevemos a Juan Marcos. Y a Pablo no le pareció buena idea. No le pareció buena idea que llevaran a aquel que había apostatado de la obra, aquel que los había abandonado y aquel que había tenido problemas de sumisión y muy probablemente de madurez, Juan Marcos. Entonces, Marcos nos ha dado un testimonio, un comportamiento en la misión, por lo tanto Pablo no está de acuerdo de que vaya. Y de hecho esto un poco se contrasta luego que Timoteo es descrito que tiene buen testimonio y Pablo inmediato le dice, tú nos vas a acompañar. Porque de hecho aquí hay algo que también está en las epístolas pastorales, y es que para poder servir a Dios, para poder servir en el ministerio, uno debe ser un instrumento útil cuando se ha limpiado de muchas cosas. Y de hecho para elegir ancianos y pastores, ustedes lean los requisitos pastorales, son casi todos requisitos de carácter. Y no tanto de cuánto sabe, pero de cómo se comporta las personas que lideran las iglesias. Entonces Pablo es una persona muy lógica. Si ustedes leen las cartas de Pablo, Romanos, por ejemplo, él es alguien muy estructurado y muy racional. Entonces él dice, Marcos quiere llevarlo a Bernabé, y dice, Marcos no se portó bien en nuestro último viaje misionero. Hizo algo grave. Por lo tanto, en este viaje misionero, Marcos no debería ir con nosotros. Eso parece lógico, ¿no? Pero Bernabé hemos hablado de Bernabé, ¿cierto? Hijo de consolación. Tiene un carácter muy de amigo. Bernabé es el amigo de todos, el que siempre te defiende. De hecho, en nuestros matrimonios, generalmente, en la casa siempre
hay alguien más Bernabé que el otro con respecto a los hijos. Cuando se dice, oye, cuando se está disciplinando un hijo y el otro dice, ya, pero no seas tan duro, déjale pasar esta. Bernabé era ¿no? Y además, Marcos era familiar de Bernabé, era el primo. Por lo tanto, Bernabé tiene un carácter más de gracia, de démosle otra oportunidad. Ahora sí, yo creo que le va a ir bien. Pero Pablo no le parece bien esa idea. Ahora, la discusión escala, hermanos. ¿Y cómo sabemos eso nosotros? Por el versículo 39. Nos dice que hubo tal desacuerdo entre ellos. Y esas dos palabras, tal desacuerdo, es solo una palabra en el original. Paroxismo. Que de hecho es una palabra en español. ¿Ustedes sabían que paroxismo es una palabra en español? Momento cultural. Cuando ve a alguien así súper alterado en una pelea, tú llegas así todo sereno y dices, ¿qué paroxismo es este? La RAE define paroxismo como una exaltación extrema de las pasiones. Es una palabra en español que viene del griego. Una exaltación extrema de las pasiones. O sea, cuando alguien está muy revolucionado, oye, qué paroxista que eres. Es un momento cultural. Entonces, paroxismo es esta palabra que tiene dentro este significado de exaltación, pero incluso es más fuerte que eso. La Biblia de la América lo traduce como un desacuerdo tan grande. NBI lo traduce como un conflicto tan serio. Y la palabra paroxismo en el original viene de una palabra, oxus, que está paroxismo, oxus en el griego, es algo afilado. Se usa para una palabra que quiere decir afilado o afilar. Entonces lo que quiere decir esta palabra es que la diferencia que tuvieron afiló sus sentimientos, afiló sus corazones, y nosotros sabemos que algo afilado corta, algo afilado hace daño. Entonces muy probablemente ellos se ofendieron. Se ofendieron, se hirieron el uno al otro, a tal punto que nos dice la Escritura que terminaron separándose. O sea, la relación ministerial se quebró. Yo imagino ahí Juan Marcos mirando esa pelea, ahí en medio, así como, ahí como en medio, ¿no? de la disputa. Pero esto nos enseña qué realidad estamos viendo acá nosotros. La realidad de la carnalidad y la debilidad del ser humano. Estamos hablando del apóstol Pablo, el que escribió, imitadme a mí como yo imito a Cristo. En general hay que imitar a Pablo, pero eso no significa que Pablo es sin pecado. Y de hecho aquí se ve, la palabra en el griego incita que hubo una pelea muy exasperada y de daño mutuo. La carnalidad y debilidad del hombre, aún de cristianos maduros, lo llevó a exaltarse en extremo y ser ofensivos y afilados. Más que una conversación de cómo buscamos la gloria de Dios, la conversación se transformó literalmente en una pelea de espadas. Por la compañía o no de Juan Marcos. Entonces, la Escritura siempre nos indica este tipo de cosas y especialmente en Proverbios se nos dice, por ejemplo, se nos habla muchas veces de esto de las discusiones afiladas, de los paroxismos, de las ofensas, de ser ofensivo, de ser peleador, de siempre estar hiriendo a otros. Por ejemplo, Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿No es así? Pero la lengua de los sabios es medicina.
Aquí sería bueno que cada uno de nosotros nos escudriñemos en cuán ofensivos somos, cuánto daño, cuán afilados somos, cuánto daño hacemos los otros. Y para eso nosotros tenemos que preguntarle al otro cómo se siente y no decir, no, yo no hago daño. Pero sería un muy buen ejercicio preguntarle, de hecho, a los más cercanos, ¿te daño? ¿Mis palabras te dañan? ¿La forma en cómo te digo las cosas te dañan? ¿Soy afilado en mi forma de ser? Y escucha las personas más cerca tuyo, ¿qué te dicen respecto de esto? Porque de hecho son las personas más cercanas a nosotros a las que más dañamos, ¿o no? Con las que más discutimos, a las que más ofendemos. Por lo tanto, esto es algo que debemos reflexionar. Pero esta pelea no es el final, ¿ya? Porque luego las Escrituras nos muestran, mirando desde un marco más panorámico, que Pablo, en muchas de sus salutaciones en las cartas, incluye a Marcos. Lo saluda también Marcos. Y al final de Timoteo, le dice a Timoteo, trae también a Marcos porque me es útil para el ministerio. Lo que quiere decir esto es que a pesar de que hubo una pelea muy fuerte y muy ofensiva, con daño de por medio y con quiebre, al final el evangelio triunfó en esta relación. Porque hubo reconciliación. Hubo reconciliación. Entonces nosotros debemos, en todos nuestros daños, en todas nuestras ofensas, debemos siempre buscar reconciliar las cosas, hermanos. Este es un principio fundamental del evangelio. Las cosas no se pueden meter debajo de la alfombra. Las cosas no se pueden decir, ya esto pasa desapercibido. Nosotros debemos conversar las cosas y buscar siempre la reconciliación. Porque eso da cuenta de un entendimiento del evangelio. Si nosotros no somos capaces de perdonar y pedir perdón a otros, entonces tenemos que cuestionarnos cuánto entendemos el evangelio. ¿Recuerdan ustedes que Jesús contó una parábola, la parábola del rey con los siervos? Y que había un siervo que se le perdonó una gran deuda y después se encontró con otro consiervo que le dio una deuda pequeña. Y cuando lo perdona el Señor, a este siervo esta gran deuda, luego este siervo se encuentra con un compañero suyo que también le debía algo y lo empieza a ahogar y le dice, págame lo que me debes. Y el otro le dice las mismas palabras que había ocupado él para con el rey y le dice, dame tiempo, yo te voy a pagar todo, por favor, ten misericordia de mí. Y el otro no quiso escucharlo y lo metió a la cárcel. Es decir, habiendo recibido misericordia, no dio misericordia a otros. Ese es el fin de la parábola. De hecho, al final Jesús dice, Dios hará justicia con todo aquel que no haga misericordia con los demás. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha perdonado una gran deuda, que hemos sido objetos de su reconciliación, nosotros siempre debemos buscar la reconciliación entre nosotros. Es que no podemos guardar resentimiento, no está permitido guardar amargura y resentimiento en el corazón de la iglesia, en el evangelio, no se puede. No se puede. Debemos siempre tratar de reconciliar las cosas. Y ese es también un ejemplo, una aplicación para nosotros. Otra cosa que vemos en esta pelea es que los siervos son imperfectos. No son perfectos, son imperfectos. Y de hecho me llama mucho la atención la sinceridad de las Escrituras. Porque si tú escribes algo de ti mismo, muy probablemente no vas a poner las partes que no te gustan, ¿cierto? Uno tiende a ocultar esas cosas. Pero acá, como la Escritura es inspirada por Dios, tiene una honestidad brutal con los siervos y los que sirven a Dios. Y aquí se puede ver claramente las deficiencias y la imperfección de los apóstoles. Y también así nosotros somos muy imperfectos y muy deficientes. Pero lo que vemos en el pasaje es que la gracia de Dios trabaja a través
de las imperfecciones de sus hijos. La gracia de Dios trabaja a través de esas imperfecciones. Dios sigue siendo fiel a pesar de que nosotros muchas veces no somos fieles. Y esa es su gracia, hermanos. Esa es su gracia. La división dolorosa, aunque es una división dolorosa, produce una multiplicación misional. Porque ahora se forman 2 equipos y abarcan incluso más iglesias. Obviamente ellos no lo pensaron así. Pero al final Dios encamina las cosas a un bien superior, a un bien mayor, a un bien para su iglesia, porque Él está en control, Él está direccionando todos los asuntos. Así que se dividen. Pablo toma a Silas, que estaba en Antioquía, y se van para, dice ahí, Siria y Cilicia. Y ahora miren su mapa. Ya ubicaron Antioquía, ¿cierto? Ok, no se ve muy bien, pero hay como unas letras como en rosado, muy tenues. Al lado de Antioquía hay como una región, son las regiones. Siria, dice ahí al lado de Antioquía, y abajo de Derbe dice Cilicia. Entonces, ¿y Bernabé navegó para dónde? ¿Con Marcos? ¿Qué dice el pasaje? Para Chipre. ¿Y dónde está Chipre? Fíjense, Chipre es la isla que está acá. Entonces, Bernabé con Marcos se fueron a Chipre y Pablo siguió esta ruta de arriba, la de arriba. O sea, Pablo fue por tierra y Bernabé y Marcos navegaron a Chipre. Y ahí llegaron, entonces nos dice, a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y Timoteo, a diferencia de Juan Marcos, Timoteo tenía buen testimonio de los hermanos. Tenía buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En el servicio al Señor no son tan importantes los dones como lo es el carácter. El carácter es incluso más importante que los dones. Un pastor escocés antiguo escribió: Dios no bendice tanto los dones, sino la semejanza de Cristo. De hecho, yo conocí a un pastor muy dotado, brillante, pero que terminó sus días muy mal. Porque los principales requisitos para servir al Señor en su iglesia, en cualquier tipo de ministerio que tengamos, sea si tenemos que hacer un aseo, sea que si tenemos una labor diaconal, sea que si tenemos una labor de enseñanza, una labor de apoyo en el culto, una labor de visitación, cualquier cosa que hagamos en la iglesia del Señor, debemos tener un carácter y un testimonio probado por otros. Por otros. Fíjense en esto. Timoteo no decía, yo tengo el tremendo carácter, sino que los hermanos de alrededor daban buen testimonio de él. Y eso es justamente lo que lamentablemente no tenía Juan Marcos. En 2 Timoteo 2:21, Pablo dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero pastor, al final la palabra tiene poder, ¿cierto? No el mensajero. Sí, es cierto. O sea, yo tengo que explicar la palabra y la palabra es la que hace el cambio. Es cierto. Pero tampoco debo olvidar lo que dice este versículo y lo que dice este pasaje. Que si alguno quiere ser un instrumento útil, debe limpiarse. Porque decía Spurgeon, tú puedes ser el predicador más elocuente, pero si tu vida es mala, tu vida va a contradecir tu predicación. Y tu vida va a sofocar tu doctrina. Por eso la palabra invita aquí a que sirvamos al Señor, a que vayamos a la misión. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero como decía Pablo, los obreros deben prepararse. Y principalmente la preparación tiene que ver con el carácter. Los hermanos daban buen testimonio de Timoteo.
Versículo 3 del capítulo 16, Pablo quiso que fuera con él y tomándole le circuncidó. Y acá hay como una especie de dilema, porque el capítulo anterior justo habían discutido de que la circuncisión no era para nada necesario, ¿cierto? Y Pablo toma a Timoteo, que tiene buen testimonio, y lo primero que, tú vas a ir con nosotros, y lo primero que hace es circuncidarlo. Y de hecho Pablo estaba de los lados de los que la circuncisión no era necesaria. Había tenido una pelea tremenda con los fariseos por causa de eso. Entonces acá hay una especie de dilema, cómo esto se conecta. Y de hecho también es un poco contradictorio con Gálatas capítulo 2, con Tito. Miren, avancemos un poquito ahí a Gálatas capítulo 2, para que vean que no estoy chamullando. Capítulo 2, versículo 1, dice que subieron a Jerusalén con Bernabé, Pablo y Bernabé, y llevaron también a Tito. ¿Ya? Y dice el versículo 3 que Tito, que estaba con ellos, era griego, o sea, no era judío. Pero dice que ni aún así fue obligado a circuncidarse. Y luego habla de unos falsos hermanos que espiaban su libertad, etcétera, etcétera. Y el versículo 5 dice que Pablo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, no nos sometimos. Ellos querían que nos circuncidáramos a Tito. No nos sometimos. Pero ahora está circuncidando a Timoteo, entonces, ¿por qué? Pues la razón es muy simple. Y tiene que ver con el amor. Porque en Jerusalén, cuando Tito no fue circuncidado, estaban en la iglesia y estaban en los hermanos judíos de la iglesia, que ya, de hecho, cuando subieron, era justamente el concilio de Jerusalén. Haber circuncidado a Tito ahí hubiera sido una contraproducente para el mismo, digamos, dilema que estaban teniendo en el capítulo 15. Y Pablo no se iba a someter a los hermanos legalistas que estaban intentando que la circuncisión fuera parte de la salvación. Obviamente no había que circuncidar a Tito. Pero ahora lo hace con Timoteo. Y la razón, la del mismo texto. Versículo 3 dice que le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, él lo hizo con un fin evangelístico, porque al estar visitando las iglesias y a ir a nuevos lugares a predicar, donde hay sinagogas de judíos, si los hermanos que son judíos, Pablo y Silas, llegan a la sinagoga y hay un griego con ellos, de inmediato los judíos se predisponen para no escuchar lo que Pablo tiene que decir, porque está en desobediencia al mandato de Abraham, ¿no? Entonces, que Timoteo no fuera circuncidado y lo acompañara en el viaje evangelístico que incluía judíos, iba a ser un tropiezo para que los mismos judíos escucharan por primera vez el evangelio. Este es el mismo principio que vemos en 1 Corintios 8 al 10. A veces decimos, sí, yo soy cristiano y tenemos libertad de conciencia, ¿no? Tenemos libertad de conciencia como cristianos. Pero Pablo dice, sí, es cierto, tenemos libertad de conciencia. Pero por sobre la libertad de conciencia debe reinar el amor entre nosotros. Entonces, si yo hago algo o estoy haciendo algo que es perfectamente lícito, pero eso es un tropiezo para alguien más, Pablo dice, con respecto a comer carne sacrificada a los ídolos, él dice, no comeré carne jamás. El principio del amor, el principio de no ser tropiezo para otros. No es tanto, ay, lo que yo quiero, mi libertad, lo que yo... Así no funciona la iglesia. La iglesia funciona siempre pensando en el otro. Siempre pensando en amor hacia los demás. Y este fue el principio por el cual Timoteo fue circuncidado. Así que es el mismo principio de amor que debe gobernar nuestros asuntos, nuestros dilemas. De pronto, hoy, hagamos esto ya, pero si hacemos esto, puede ser un tropiezo para esta persona. Ya, pero esta actitud tal vez va a ser un tropiezo para esta persona. Y ahí nosotros debemos pedir sabiduría al Señor.
debemos ser sensibles a la comunidad. Así que circuncidan a Timoteo, nuevo equipo misionero, Pablo, Silas y Timoteo, y nos dice ahí que al pasar por las ciudades entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Y aquí hay dos principios del presbiterianismo que están incluidos en este texto. El primer principio: nadie puede ser llamado a un oficio si no es confirmado por la comunidad. Primer principio. Segundo principio: la decisión del cuerpo más grande, en este caso el Concilio de Jerusalén, con todos los pastores, presbíteros y apóstoles que se reunieron ahí, tiene poder autoritativo sobre las iglesias locales. Entonces ellos no entregaron sugerencias. Hermanos, les sugerimos que no se circunciden y que sea la gracia. Si tú quieres circuncidarte, dale. Si tú crees que la salvación es a través de la circuncisión, está bien. Pero nosotros les sugerimos que no. No. La decisión del concilio no fue una sugerencia, fue una ordenanza. De hecho, en el original es dogma la palabra. Entonces repartían los dogmas de la iglesia que estaban en perfecta consonancia con la voluntad de Dios a las iglesias, y las iglesias debían obedecer a su consejo superior. Ese es un principio del presbiterianismo. Las iglesias locales se deben someter a su autoridad superior. Nosotros no somos una confederación de amigos que nosotros nos gobernamos solos y hacemos lo que queremos. Nosotros debemos rendir cuenta y someternos a la autoridad superior. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentadas en número cada día. Nos dice ahí el versículo 5 del capítulo 16. Finalmente, los apóstoles, a Pablo y su equipo, dice que atraviesan Frigia y la provincia de Galacia. Y nuevamente lo llevo ahí al mapa, porque van de Antioquía, ¿cierto? Llegan a Derbe, a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. No sé si pueden ver ahí la ruta. Y luego de eso nos dice que atraviesan Frigia y la provincia de Galacia. Y no se ve muy bien, pero Galacia está ahí en letras como arriba, letras rosadas, no se ve muy bien. Y luego aparece Asia también. Después de Antioquía de Pisidia hacia allá, eso es Asia. Y el versículo 6 dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, y Misia está un poquito más atrás de Troas. ¿Ven a Misia? Dice que cuando llegaron a Misia, versículo 7, intentaron ir a Bitinia. Bitinia está al lado de Misia. Pero el Espíritu no se los permitió. Vemos entonces la guía del Espíritu Santo cerrando puertas aquí. Cerrando puertas en Asia, cerrando puertas en Bitinia y prohibiendo al equipo misionero ir hacia estos lugares. Porque el Evangelio avanza al ritmo de la soberanía de Dios, hermanos. Dios cierra puertas, pero Dios también abre puertas. Y de hecho eso es justamente lo que viene después. Porque llegando a Troas, que está ahí al final, en la costa, llegando a Troas, nos dice que a Pablo se le mostró una visión de noche. Un varón macedonio, y Macedonia es toda la región que está al otro lado. Donde está Filipos, Tesalónica, Berea, Corintio, Atenas. Todas esas regiones están de este otro lado, que es lo que viene después, de hecho, en los siguientes relatos. Pero hasta aquí quedamos en Troas. Ahí en Troas, Pablo tiene una visión de noche, y la visión es que se le presenta a este varón macedonio y le dice, le ruega, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio allí, ¿no? Entonces, los apóstoles tenían un plan, Pablo tenía un plan, pero me encanta la sensibilidad del Espíritu acá. No es por ahí, la guía del Espíritu Santo.
no es por allá. A Bitinia no. En Asia no prediquen la palabra. Y uno se preguntará, pero ¿por qué no predicar la palabra? Pues sí. Pero el Espíritu Santo estaba preparando otras cosas. Y estaba preparando a otras personas. Y estaba preparando a sus escogidos, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que ver también en esta cosa. Que Dios tiene sus escogidos. Y Dios tiene sus personas a las cuales tiene que llegar el Evangelio. Así que los apóstoles fueron obedientes a la visión y ellos cruzaron entonces esta frontera. Dios cerró puertas, pero también abrió puertas. ¿Cuáles son las personas en tu vida que te están diciendo, espiritualmente hablando, ¿no? Como en una visión? Pasa y ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda en tu trabajo. Necesitamos de tu ayuda en tu familia no convertida. ¿Dónde Dios te está abriendo puertas? ¿Dónde Él te está abriendo oportunidades para que llegues con el Evangelio? Y donde Él también cierra, porque Dios también cierra oportunidades. Los corazones de las personas se cierran a veces. Y esa es una puerta cerrada, por el momento. Eso no significa que Asia y Bitinia no recibieran nunca la palabra, pero por el momento no. Dios abre y cierra oportunidades. Estamos siendo sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Estamos orando continuamente para saber cuál es nuestro siguiente paso. ¿Cuál es nuestro siguiente paso para ir hacia donde el Señor nos está llamando? En conclusión, este pasaje nos habla de la imperfección en el ministerio, pero aún con todo eso, aún con nuestras imperfecciones, la gracia sigue trabajando. Nos habla también de la importancia de que el amor gobierne por sobre la libertad, buscar no poner tropiezos al avance del Evangelio. Y también nos habla este pasaje de que Dios abre y cierra puertas según su propósito. Pero antes de terminar, yo te dije algo al principio. Están todos bien atentos a que termine esa historia. Y yo te decía, te hablaba de Camila Gómez, que recorrió una gran distancia. Vemos en el mapa que los apóstoles recorrieron una gran distancia, como de aquí, no sé, a Coquimbo, una cuestión así, en 3 meses. Hoy, de hecho, nos sorprendió mucho lo que hizo Camila, porque no es común, pues hoy día, ¿quién va a pie? Nadie hace eso. Entonces, hay aviones, autobuses, uno toma esos medios de transporte. Pero yo al principio dije que un gran amor cruza grandes distancias. El amor de Camila por su hijo cruzó 1.200 kilómetros. El amor de Pablo y su equipo cruzó 1.400 kilómetros. Pero la mayor distancia que se cruzó es la distancia que Dios cruzó para venir a nuestra vida. Porque Él se despojó de su gloria. Él no recorrió 1.400 kilómetros. Él recorrió una distancia infinita. Y Él tomó forma de siervo. Y tomó forma de hombre. Por amor a nosotros, que estábamos perdidos. Y Él vino a este mundo, fue crucificado y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Porque nos amó. En el fondo, Él recorrió toda esa distancia con la vista de tu vida y de la mía. De que nos amó, de que no quería que nos perdiéramos. Y de que su gracia nos alcanzase. Si Él no hubiera estado dispuesto a tomar ese paso, ¿no? Ese paso de humillarse, de hacerse un bebé, de llorar junto a animales, de crecer y vivir una vida humana, siendo Él completamente y verdaderamente Dios, Dios de Dios y luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Si Él no hubiera hecho eso, nosotros hubiéramos quedado en la más densa oscuridad y nos hubiéramos perdido para siempre. Pero si Él hizo eso, hermanos, por nosotros, primero, estamos muy agradecidos por su amor. Pero segundo, ahora también nos toca recorrer a nosotros por amor a otros y cruzar fronteras e ir a predicar su palabra. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Roguemos al Señor de la mies
para que envíe obreros a su mies. Y nosotros mismos dispongámonos a ser preparados y enviados a la mies del Señor. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra.